Ucrania provoca en la Unión Europea un cambio de orientación política en temas energéticos clave. Si la invasión es a finales de febrero, a principios de marzo sale un documento de la Unión, Repower European Union, que por primera vez plantea la necesidad de una política energética común para el conjunto de la Unión. Antes de esto lo que habían eran unas políticas transversales que afectaban también al sector energético en temas de competencia y por descontado de medio ambiente, de descarbonización. Pero la invasión de Ucrania pone de manifiesto que se necesita una política más ambiciosa y más general y común de todos los países. Vamos a ver, estoy pensando en voz alta. Hombre, nosotros incluso antes de que empezara la crisis de Ucrania, sí que nos habíamos adelantado, en el caso de España, a tomar unas medidas para incrementar la llegada de gas natural licuado al país, a base de ofrecer a los suppliers, estoy pensando en voz alta, más slots para que llegaran más barcos. Porque sí que en aquel momento, esto es en el invierno del año pasado, ya se ve una situación un poco más compleja, los precios empiezan a subir, se empieza a hablar de la situación en Ucrania, se conocía que en Europa el año pasado por estas fechas los niveles de almacenamiento de los almacenamientos europeos eran inferiores a la media. Por lo tanto, sí que habíamos tomado en España algunas medidas en esta dirección, que después lo que ha hecho el Repower European Union de marzo es decir, no, oiga, esto hay que hacerlo, y es lo que hemos hecho después. Todos los países tenemos ahora los almacenamientos casi llenos. Esa sería, por ejemplo, una medida. En este paquete hay alguna de las medidas que la Unión Europea ha ido poniendo encima de la mesa, que alguna en parte la habíamos ya iniciado en España. Por ejemplo, en octubre-noviembre del año pasado, hace ahora exactamente un año, viendo un poco cómo la situación de almacenamiento medio en Europa era inferior a la media de los últimos 5 o 10 años, sí que hicimos una sugerencia, en este caso a la Administración, al Gobierno, que le pareció muy bien, en nuestro papel como Transmission System Operator, que fue de sugerir a los suppliers, es decir, a los que compran y venden gas y que lo traen a España, las grandes compañías, que les ofreceríamos más slots en las plantas de regasificación para que trajeran, si podían, más gas natural licuado. ¿Para anticipar qué? Bueno, pues una posible situación de problemas de oferta, no de demanda, ¿no? Para situarnos, si en un año entero, el año 2021, en España estaba previsto y llegaron 250 buques metaneros en un año, con las medidas que se tomaron hace un año, terminaremos el año 2022 con 350 buques, 100 buques más. Esto es lo que ha hecho que a estas alturas tengamos pues, los almacenamientos pues, más de un 90% y en las plantas de regasificación pues, prácticamente un total, ¿no? Esto es parte de las medidas que en marzo de este año la Unión Europea tiró adelante. Y otro ejemplo, que en este caso no lo tomamos en aquel momento, es una decisión que se ha tirado adelante en estos últimos días, es de que nosotros tenemos con Francia 2 interconexiones que llamamos pequeñas, en el sentido que cada una de ellas no es muy grande, una por el País Vasco, que es el Irún-Viriatú, y otra por Navarra, que es el Larrao hacia Francia. Bueno, pues el Irún-Viriatú, que es un gasoducto que tiene una capacidad de, pongamos, unos 3 BCM norte-sur o sur-norte, lo que decidieron el gobierno español y el gobierno francés y las 2 empresas involucradas, por parte española Enagas y por parte francesa Terega, que es el transportista de todo el sur de Francia, decidimos incrementar la presión del gasoducto entre Irún y Viriatú. Bueno, Irún y Viriatú es un pedazo más grande, pero le llamamos el Irún-Viriatú, ¿no? En España en concreto, la verdad es que este invierno pensamos honestamente que se han tomado un conjunto de medidas que, salvo que sucediera algo especialmente catastrófico, nos aseguran que la demanda que puede haber está perfectamente cuadrada
con la oferta que tenemos. En parte he comentado antes que se ha incrementado muy fuertemente la llegada de barcos con gas natural licuado y los gasoductos, digámosle, que tenemos en funcionamiento, están funcionando. Aquí detrás, aunque no se ve en la pantalla, tenemos una pantalla en directo de los volúmenes, están funcionando bien. Por lo tanto, desde este punto de vista, en España yo no le veo ningún problema. En la Unión Europea depende un poco de los países. Los países que tenemos estructura doble de gas natural licuado y de gas por gasoducto, que lo tenemos no porque seamos más listos, no, simplemente por razones geográficas e históricas, y como digo yo a veces, porque éramos pobres y por lo tanto estábamos muy lejos de poder tener gas por gasoducto en un momento que no se construían gasoductos submarinos, o que por ejemplo Noruega o Rusia estaban realmente tan lejos de España, y España pues hace 52 años que llegó, 53, el gas natural, pues llegaba en barco. Lo mismo le pasó al Reino Unido, y en parte es lo mismo que le ha pasado a Francia y a Italia. Por tanto, estos cuatro países, sobre todo Reino Unido y España, tenemos una capacidad de recibir gas natural licuado, de guardarlo, de almacenarlo, de regasificarlo y de recargarlo en forma líquida si es necesario, que no tienen otros países. En estos países, los tres no creo que tengamos problema. Cuando se habla de los topes del gas, que ahora es un tema que es cierto que el gobierno español fue uno de los primeros o el primero en ponerlo encima de la mesa, y yo honestamente creo que con razón. Estamos hablando en realidad de dos cosas diferentes que se suman. Una es ver si el precio, digámosle, al que se ha visto sometido el gas natural en Europa en los últimos 8 o 10 meses, que se ha multiplicado por 3, por 4, por 5, por 6, es decir, que ha hecho un incremento totalmente fuera de lo que era habitual. ¿Cómo influye esto en el precio, en lo que llamamos el precio medio de la electricidad? Y otra es si hay o no un tope formal, un techo, al precio del gas que llega a Europa. Si hablamos del primero, que es lo que finalmente España ha hecho, un poco con lo que hemos llamado la excepción ibérica, pero que la propia Unión Europea posteriormente ha dicho, pues sí, hay que hacer algo, si no idéntico, muy similar, porque si no, lo que estamos teniendo es que, a ver cómo lo explico, estamos multiplicando por 2 veces un alza, es decir, el alza del precio del gas, este sí que es un dato objetivo, te lo marca el mercado, fruto de unas circunstancias pues muy especiales, una guerra, una guerra y una dependencia de Rusia mucho más elevada de lo que quizás sería prudente, pero bueno, a toro pasado todos acertamos, ¿no? Eso entonces, en todos los países europeos, por las fórmulas que han existido en un mercado normal, influye a su vez en la formación del precio de la electricidad. Este es un tema discutido, que tiene doctores en todos los lados, y no voy yo a ser el que tercie, pero sí que es cierto que la medida de la llamada excepción ibérica y de lo que de alguna forma quiere hacer la Unión Europea y muchos países europeos, incluido Francia, que es nuestro vecino del norte, quieren hacer es que esta repercusión del precio del gas no se multiplique innecesariamente en el resto de los vectores energéticos. Y por lo tanto, evidentemente sí que ahí hay una cierta forma de reparto, porque entonces ese precio de gas, que es mayor que el que hace un año o de hace 2 años, al final se tiene que repartir, pero ese es un tema. El otro, que es ponerle un tope en valor absoluto a las compras de gas en Europa, bueno, sobre ese de momento no se han adoptado aún decisiones definitivas. La idea es clara, intentar no favorecer como diría yo, al oferente ruso, que la situación creada de alguna forma por la guerra le beneficie en un precio. La dificultad está que en un mercado abierto, en donde recibes gas no solo desde ese país, sino de otros sitios del mundo, bueno, pues cómo alteras ese precio de mercado sin que esto no cree o bien un problema financiero o bien un problema incluso de funcionamiento. Por eso yo creo que la Unión ahí está diciendo, vamos a ver si encontramos una fórmula. A ver, el acuerdo de la cumbre de primeros ministros, del presidente del gobierno español, del presidente de la República Francesa y del primer ministro de Portugal, yo creo efectivamente que es un acuerdo que marca un antes y un después, y que hay que enmarcarlo más que en la discusión previa de años anteriores sobre la interconexión Francia-España, MidCat, etcétera. Hay que verlo en un contexto que, aunque se parece mucho, yo creo que es diferente. Es en el contexto
que pone de manifiesto la Unión Europea con el documento que hemos comentado antes del mes de marzo, que habla por primera vez de una política común. Y una política común en materia de security of supply, seguridad de suministro, y también de unos precios armonizados y de una cierta solidaridad entre todos los países de la Unión, requiere, entre otras cosas, requiere de una política común de almacenamientos, común en el sentido de normativa, de una política, así lo califica el propio documento de Repower European Union, de solidaridad entre los países. Si un país tiene gas almacenado y el otro le falta, hay que arbitrar unas maneras y unos modos en el cual se pueden ayudar. Y sobre todo habla de interconexiones. Las redes que tenemos de infraestructuras están pensadas para cada país, lo hemos comentado antes, pero no están tan pensadas para intercomunicarse. En este sentido, el gasoducto submarino Barcelona-Marsella yo creo que reuniría todas las condiciones para encajar en un proyecto europeo de transporte norte-sur, este-oeste, en ambos sentidos, de gas y, muy importante, de hidrógeno renovable. No es un acuerdo solo franco-español, es un acuerdo con Portugal, y ahí se incluye una tercera interconexión entre Portugal y España. Hay dos interconexiones, una por Tui, digámosle, por Galicia, y otra, para entendernos, por Badajoz, por Extremadura. Portugal siempre había aspirado, yo creo que con razón, a tener una tercera interconexión con España, pero no tanto con España, una tercera interconexión que le permitiera estar más cerca de Europa. Eso sería un poco el acuerdo, que no hay que olvidarlo, se alcanza en Bruselas, ¿no? Entonces, este acuerdo además conecta dos nudos de comunicaciones, que son, hablando en términos gasísticos, ¿no? Que sería la planta de Barcelona y la planta de Marsella. La planta de Marsella es quizás la más grande de Francia y la planta de Barcelona es la más grande de Europa continental. Por lo tanto, ponemos en comunicación dos grandes hubs, por utilizar la palabra más utilizada en términos de logística, etcétera, que permite mover gas en forma de gas o en forma de gas licuado, ¿no? Yo creo que si tomamos las previsiones de la propia Unión Europea en el plan, digámosle, de descarbonización de aquí al 2050, con los objetivos que hay, y tomamos, por ejemplo, las previsiones que hace la Agencia Internacional de la Energía para el mismo 2050, creo que en todas vemos cómo el gas natural sigue formando parte de la matriz energética. En Europa en concreto, en 30 años, si todo funciona bien, probablemente no se consuma más gas que ahora, quizás se consuma un poco menos, pero seguirá existiendo un volumen de gas necesario que será complementado y va a ir dejando poco a poco hueco precisamente a los gases renovables, los biogases, el biometano, etcétera, y sobre todo el hidrógeno. Dicho esto, ¿por qué lo veo así? Bueno, porque al mismo tiempo que queremos electrificar más, digámosle, el mundo, pero no es fácil electrificarlo al 100%, por no decir que a corto medio plazo, entendiendo corto medio plazo en términos históricos, o sea, de aquí al año 2050 es difícil. El informe de la Agencia Internacional de la Energía habla quizás de un 50-55% de la energía en forma eléctrica, pero el otro 50 o 45 seguirá siendo con otras formas, ¿no? Por lo tanto, podemos hacer un gran esfuerzo en añadir más renovable para electrificar más, pero seguirás necesitando una base de energía limpia o lo más limpia posible, que te la puede dar en parte el gas natural y en parte, evidentemente, los gases renovables. Y eso pensando además que en una serie de países, quizás no en todos, pero en bastantes países, o bien se ha anunciado o se ha tomado ya la decisión de salir del nuclear, en otros no. Por lo tanto, probablemente caminamos hacia un mundo en donde habrá países con energía nuclear, Estados Unidos, Francia, China, y países, pues no sé, como Alemania a lo mejor, o España, o Italia, pues que no la van a tener. Por lo tanto, tendremos que caminar un poco en Europa, pero no solo en Europa, también en Asia, han sufrido, a consecuencia de la guerra de Ucrania, un incremento brutal. Se ha multiplicado en algún momento por 10 o por 11. Por lo tanto, segundo, con una volatilidad enorme. Esto es un poco inherente a los mercados anticipan siempre lo que va a pasar, con éxito o no, pero lo anticipan, y por lo tanto,
cuando sucede la invasión, lo que anticipan los mercados es que va a haber un choque no tanto de demanda, aunque también lo ha habido, pero sobre todo de oferta. Y evidentemente han acertado, ¿no? Esto es lo que ha puesto los precios absolutamente disparados. Y de ahí las medidas que el gobierno de España y al final la mayor parte de gobiernos y la propia Unión Europea de una manera u otra han ido a tomar para evitar pues, una catástrofe, llamémosle económica, a corto plazo, ¿no? El TTF es el marcador de precio. A ver, me atropello al hablar. En el mundo hay tres grandes zonas de precio: Estados Unidos, Europa y lo que llamamos el JKM, Japan, Korea Market, que es Asia, que marca precio en Asia. Históricamente el precio americano era 1, el precio en Europa podríamos decir que era un 70% superior y el precio en Asia sería el 100, es decir, el doble. Y esto es un poco los tres mercados, fruto de unas necesidades, de unas distancias determinadas. La explosión de precios en Europa conlleva también una explosión en Asia, menor que la de Europa, porque de los tres grandes países, China funciona a menos velocidad económica, por motivos diferentes a los de la guerra de Ucrania, y esto ha frenado un poco en estos meses el precio en Asia. Ahora en Europa ha bajado enormemente por tres motivos. Uno, porque ha habido también afectación a la demanda, es decir, la demanda industrial en la mayor parte de países con precios elevadísimos ha bajado, porque no pueden transmitir ese precio al mercado final. ¿Por qué? Porque hay competencia con otros países de otros continentes que venden el mercado, lo que sea, el acero o lo que sea. Por lo tanto, ha habido una bajada de demanda y esto ha hecho bajar un poco los precios. Segunda, la propia política de la Unión Europea, afortunadamente, ha funcionado, se han llenado los depósitos y por lo tanto los mercados anticipan que lo que se veía como un problema en mayo quizás no lo es en octubre, ¿no? Y después, tercero, también, porque los mercados reaccionan muy rápido, por lo tanto ahora hemos pasado a que haya, digámosle, menos necesidad, en parte también porque estamos teniendo un invierno, o por decirlo así, un otoño, más que un invierno, un otoño muy suave en toda Europa. Si de aquí a 2 meses o 3 pues hace frío, nieva, etcétera, bueno, pues probablemente estos precios, de ahí lo que comentabas, la volatilidad de estos precios. El mercado de futuros, incluso aunque ahora los precios han bajado bastante, el mercado de futuros anticipa otra vez subidas.